Hola familia de herederos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en cualquier momento que estés viendo este video. Quiero decirte que estoy contenta que un domingo más podemos estar juntos. Generación que no experimentará la muerte, sino que vamos a ser levantados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el día de hoy vamos a continuar entonces con nuestra enseñanza sobre el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo. Si es la primera vez que te conectas, mi esposo ya nos estuvo hablando algo al respecto. Vamos a hablar de este tema tan interesante. Así que el día de hoy, presta atención. Cuando el cielo interrumpe tu resentimiento. Estamos ya en Éxodo, el capítulo 23. Hemos hablado durante toda esta temporada sobre estas leyes, este conjunto de leyes, este compendio que han sido dirigidos hacia el pueblo y que van a ser de ayuda a los jueces para su administración de justicia. Pero hay algo más profundo todavía que vamos a ir viendo en este capítulo 23, donde prácticamente se termina de dar las últimas palabras de este gran conjunto de leyes. Recuerda, Israel acababa de salir de Egipto, pero ahora Dios tenía que sacar Egipto del corazón de cada uno de ellos. Estos mandatos que hemos estado estudiando domingo tras domingo es parte de esa transformación. La palabra de Dios, familia, es la que renueva nuestra manera de pensar. Porque lamentablemente es posible ser liberado físicamente, como lo fue Israel, pero seguir pensando como esclavo, como oprimido, o también todo lo contrario, como opresor, como corrupto, como malvado. Entonces, el día de hoy estamos viendo que Israel, que este es el pueblo escogido por Dios, al cual se le está dando estas ordenanzas, ellos debían estar comprometidos con vivir como parte de esta sociedad con Dios, que es esta especie de pueblo, de sociedad que va a ser especial, va a ser única, va a ser diferente. Tenían que tener una relación con Dios para que puedan ser atrayentes hacia las otras naciones y que ellos puedan ser la luz para las otras naciones. Por eso debían aprender de Dios mismo cómo dirigirse en la vida. Y si te has dado cuenta, todas las leyes que hemos estado hablando tienen que ver con este comportamiento, tiene que ver con lo que comen, tienen que ver cómo tratan al extranjero, cómo tratan a la viuda, al huérfano, cuando prestan dinero, qué tienen que hacer, si le prestan a un pobre y todas las cosas que hemos visto a lo largo de estas semanas. El día de hoy estamos viendo ahora la parte final de esta ley. Y en esta porción de nuestro estudio, que es el capítulo 23, puedes abrir tu Biblia, Éxodo capítulo 23, vamos a ver un principio fundamental. No sé si recuerdas que Jesús decía que la ley de Dios se resumía en amar a Dios y amar a tu prójimo. Precisamente vamos a ver ese principio fundamental de los mandamientos. ¿Y cuál es? Es el amor. El que ama a Dios, ama a su prójimo. Pero aún hay algo más, pero más profundo que solamente ese lema que puede sonar como este mandamiento tan bonito. Porque lo que vamos a estudiar es que el que ama a Dios, ama a su prójimo, y lo sabemos, pero aún así ama al enemigo. ¿No han oído que está escrito en Juan 13:35? Que en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se tienen amor los unos por los otros. De esa forma, tú vas a ser distinguido como discípulo del Señor. Entonces, familia, recuerda esta noche lo siguiente, préstame atención. Para Dios, la santidad no solo se trata del templo, sino también de cómo tratas al débil, de cómo hablas, de cómo es tu actitud cuando trabajas y de cómo usas el poder
y entre otras cosas más. Así que vamos a ver Éxodo capítulo 23, verso 1. También lo vas a ver en pantalla. Inicia este capítulo diciendo, no te dejes llevar. Viene, lo voy a explicar en un momento, viene del hebreo nasá y se deriva al tisha, que es la acción, y sigue diciendo, no te dejes llevar por falsos rumores. Esta palabra rumores viene del hebreo shema, y sigue diciendo la escritura, no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Ok, esta última porción de leyes termina con este mandato y dice, no te dejes llevar por falsos rumores. Ahora, aunque nosotros ya estudiamos lo que es la mentira como un mandamiento, lo vimos en el Decálogo, lo vimos ampliamente, pero aquí la ley, este compendio de leyes está terminando con este mandato, pero que le empieza a dar un giro, porque en hebreo dice lo tisha. Cuando dice no en hebreo es lo tisha, que es, o también se escribe lo tisa, significa algo importante, que es no tomarás o no esparcirás o no cargarás. Eso significa lo tisha. Esta palabra tisha o tisa viene de una raíz hebrea que es nasá. Y precisamente esta palabra nasá significa cargar, llevar, sostener, elevar, portar, es decir, trasladar de aquí para allá. Eso significa esa palabra. Luego de que en el hebreo dice lo tisha o lo nasá, que es no cargues, no tomarás, no esparcirás, viene una siguiente palabra hebrea, que es shema. Y Shema, seguramente tú lo sabes, significa primeramente oído, escuchar, oír o también obedecer. Pero en el contexto de este mandato y cómo está escrito en el hebreo, esta palabra Shema tiende a significar rumor, anuncio o algo oído. Entonces, en hebreo este mandato dice, lo tisha Shema. O también dice lo nasa Shema. De esto podemos entender que literalmente el hebreo estaría diciendo no esparcirás tu oído. O algo un poco más entendible, si no queremos ser tan literales, no escucharás. Por eso es de que en nuestra traducción se pone como no obedecerás al falso testimonio. Familia, en hebreo literalmente el mandato está diciendo no cargues, no lleves, no transportes una noticia vacía. ¿Sabes por qué, familia? Dios no solo quiere hablar a su pueblo acerca de prohibir mentir. Dios no solo está hablando de prohibir una mentira, está hablando de no cargarla, de no sostenerla, de no difundirla, de no esparcirla, expanderla, de no convertirte en un vehículo de ella. Recuerda esta palabra, tisha, que es transportar, moverlo, cargarlo. ¿Te has dado cuenta que nosotros, al escuchar Shema, un rumor, podemos convertirnos en un tisha, es decir, en un vehículo cargando ese rumor? Porque el énfasis del pecado aquí no solamente es mentir. El énfasis del pecado es descrito como transportarlo. Transportar una mentira, transportar un rumor, transportar un chisme. Ahora, cuando continuamos leyendo el verso 1, vemos que dice que no te unirás
en el hebreo, no unirás tu mano con el impío o con el malvado. Todo esto tiene que ver con un contexto de un testigo falso, porque recuerda, estamos hablando de rumores y de testimonio falso. Así que en el hebreo, la idea principal es que no te pongas con mano a mano, no te unas, dice el hebreo. No poner la mano con alguien, no enlazarte así con alguien, que tiene que ver con un lenguaje de asociación. Es decir, no prestes tu oído para que no te conviertas en ese transporte de carga del chisme y no te unas, no pongas una asociación mano a mano con alguien para dar un mal testimonio o un testimonio falso. Familia, un rumor, un anuncio falso, siempre es condenado por Dios. Porque todo rumor, todo anuncio falso tiene una forma negativa o maliciosa de transportarse. Porque siempre que se esparce un rumor, un chisme, una habladuría, se está hablando de alguien de manera negativa. Es algo negativo. Nadie esparce un rumor tuyo de lo generoso que eres. En tu trabajo nadie va a esparcir rumores de lo puntual que eres, nadie va a esparcir rumores de lo humilde que eres, de lo íntegro que eres, nadie va a esparcir ningún tipo de rumor sobre ti acerca de tus cualidades. Siempre se habla de algo negativo y ese es el problema. Y aún así, cuando se esparce rumores y tuviera algún tipo de verdad, porque tú podrías decir, pero Mary, es cierto que esa persona es así, que es cierto que le pasó esto a esta persona. Y claro, podría tener algo de verdad aquel rumor, aquel chisme, pero el contexto siempre en un chisme, en una habladuría, es para destruir. Es algo negativo. Siempre humilla, siempre hiere, siempre denigra, siempre avergüenza. Por eso es de que este pecado es irreversible y Dios lo condena. Familia, préstame atención. Quiero que grabes esto en tu corazón. No seas un amplificador del caos. No seas un eco del chisme. En buen hebreo, lo nasa o lo tisha shema. No seas un vehículo del chisme. Veamos lo que dice Levítico, y también lo vas a ver en pantalla. Levítico, el capítulo 19, el verso 16, lo hace mucho más amplio y dice, no propagues. Eso es lo que significa este mandato de Éxodo 23, 1. No propagues chismes entre tu pueblo, no atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Mira cómo la palabra de Dios está relacionando entre el chisme y que es un pecado que va contra la vida. Y tú podrías decir, Mary, pero qué exageración, el asesinato va contra la vida. No, familia, esparcir un rumor es tan delicado porque afecta la vida de otra persona y lo afecta de una forma irreparable. Prácticamente es como si estarías atentando contra su vida misma con muerte. Ahora, déjame contarte esta noche una historia que sucedió en el libro de Números, el capítulo 12. Y quiero contarte para que se te quite todas las ganas de querer esparcir chismes, cuando te lleguen chismes o rumores al oído. Esta historia nos cuenta que Miriam y Aarón, que son los hermanos de Moisés, hablaron en contra de él. Hablaron en contra de él con rumores, con chismes. Y el texto comienza diciendo esto. Puedes verlo también en pantalla. Números, el capítulo 12, el verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Ahora, a primera vista, la razón más visible fue que Moisés había tomado a una mujer. No me voy a ir por ese camino. Cuando lo estudiemos te voy a explicar
qué significa todo esto, pero prácticamente al decir que es cusita es porque tiene una descendencia etíope, era morena la mujer, pero hay todo un contexto de por qué estaban hablando de esto. Pero lo que quiero decirte esta noche es lo siguiente. Los hermanos están hablando de la mujer de su hermano. ¿Te suena familiar? ¿Alguien ha hablado de tu esposo, de tu esposa, entre tu familia? No sé. Y ahora, el problema es muy profundo porque ahonda otra cosa, inicia este rumor, este chisme, esta habladuría, hablando mal de la mujer de Moisés. Pero empiezan hablando eso y terminan cuestionando la autoridad espiritual que Dios le había dado a Moisés. Empiezan hablando de su mujer y terminan hablando de él. Terrible. Veamos lo que dice Números 12, el verso 2. Lo vas a ver en pantalla también. ¿Qué decían estos hermanitos? Mira lo que decían. Decían, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Está hablando Aarón y María o Miriam. Y oyó Jehová, dice la escritura. Ahora, este momento es muy fuerte porque está revelándonos algo muy humano, el peligro de comparar llamados, el peligro de comparar posiciones, el peligro de comparar tu intimidad o tu relación con Dios con otros. La escritura dice en esta parte de Números 12, el verso 1 que ya lo leímos, que María o Miriam y Aarón estaban hablando mal de Moisés. Es posible que Miriam haya sido la que inició esta conversación con Aarón de estos rumores, hablar de la mujer, de la esposa, porque ella es mencionada primero en este versículo. Y de ahí juntos empiezan a rumorear ya no de la mujer, sino de Moisés. Y dicen estas palabras, que no era el único que oye. ¿Acaso Moisés va a ser el único? ¿Acaso es el único? ¿Acaso es el único? Quiero que pienses en estas palabras. Ellos dicen, ¿acaso es el único que puede hablar con Dios? Familia, quizás ha habido por ahí algo que se levanta en el corazón de personas o en tu corazón. ¿Acaso es el único que puede predicar? ¿Acaso es el único o la única que puede enseñar? Y recuerda, ¿por qué se daban estas conversaciones? Porque Aarón ya tenía experiencia de haber hablado ante Faraón, ¿lo recuerdas? Cuando todo esto se dirigió para que el pueblo de Dios sea liberado de la esclavitud. Así que esa experiencia estaba generando autosuficiencia en Aarón y Miriam o María estaba ahí diciéndole, ¿no? Oye, ¿acaso solamente Dios? Recuerda cómo Dios también te ha usado a ti, Aarón. Moisés no es el único, ¿ah? Tú también predicas, tú también enseñas, claro, tú también haces esto, tú también. Ten mucho cuidado, familia, ten mucho cuidado. Que ya sea porque un líder, un pastor, un maestro te haya confiado una autoridad, o te haya confiado un liderazgo, o te haya confiado una enseñanza en la iglesia. Ten cuidado que tu corazón no se llene de soberbia. Que los celos espirituales o que los celos de la espiritualidad de alguien más puedan disfrazarse de opinión y que puedas opinar de alguien más. Déjame decirte esta noche, sigue siendo un rumor y un chisme. Ten mucho cuidado. Entonces, sigue diciendo nuestra historia que vamos a ver que Dios mismo interviene en este chismerío. Y los llama a los tres y dice, a ver, Dios. Dios dice un momentito. Ven Aarón, ven Miriam, ven Moisés. Y los llama al tabernáculo. Eso lo puedes leer en tu casa en la historia. Y dice que él va a hacer una diferencia en cómo va a hablar a los profetas comunes y cómo le va a hablar a Moisés. Mira lo que dice en Números, el capítulo 12. Vamos a leer rapidito el verso 6 al 8. Mira cómo Dios le dice. Y Jehová les dijo,
oíd ahora mis palabras. Están los tres en la reunión, en el meeting corporativo, ahí están. Y les dice, óiganme bien ustedes, Aarón, Miriam y Moisés. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visiones, en sueños le hablaré. Mira cómo hace la distinción. No así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas. Y mira lo que dice, ¿eh? Y solo Moisés verá la apariencia de Jehová. Recuerda que la Escritura dice que nadie conoció a Dios, nadie pudo verlo, nadie podía tener un encuentro con Dios, pero Él dice, me va a ver a mí cara a cara y Él va a conocer mi apariencia. Y les dice la razón, y les dice, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Si tú has sido atacado por rumores, por habladurías, tranquilo, tranquila, tu promoción viene por tus mismos enemigos que han estado hablando mal de ti. Ellos te promocionan ante Dios. Mira esto. Después de toda esta historia, Miriam queda leprosa, le da lepra. Aarón reconoce el pecado, le pide a Moisés, habla con Moisés. Moisés ora al Señor, clama por ella y ella es restaurada después de permanecer 7 días fuera del campamento. Esto es una historia maravillosa, pero familia, quiero decirte esto, la murmuración puede nacer incluso dentro de las personas que están cercanas a Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de querer prestar el oído a murmuraciones. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 19, el verso 5. El testigo falso no quedará sin castigo, no escapará él de la propala de mentiras. ¿Te das cuenta? Delante del Señor, familia, entiende. Delante del Señor, el testigo falso es abominable. Las mentiras, los rumores, los chismes, las exageraciones. ¿Acaso no recuerdas que hace tiempo hablamos del caso de Esteban? En el libro de Hechos, te expliqué que ahí se relataba que a él lo estaban acusando falsamente de que Esteban estaba hablando mal del templo y mal de la Torá, mal de Moisés, y todo eso no era cierto. Él jamás habló mal de la ley. Pero un testimonio falso que se levantó con mentiras contra Esteban provocó su muerte y él murió apedreado. ¿Cuánto daño causa a una persona cuando habla mal de la otra? ¿Cuánto daño cuando se añaden exageraciones, cuando hablan de ti mintiendo? No voy a profundizar esto porque yo ya te enseñé a detalle sobre lo que el testimonio falso hace. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Te vamos a dejar aquí el enlace. Puedes buscarlo también. La enseñanza se llama Mentiras que matan cuando la verdad sangra. Ahí te explico a detalle lo que pasa con Esteban, lo que pasa con Jesús y muchas otras cosas más a causa de un rumor, de un mal reporte, de un chisme, de una habladuría, de un testigo falso que habla mentiras. Así que ese video es muy bueno. Te aconsejo que vayas a verlo. Entonces, qué interesante, familia. Quiero decirte algo para cerrar ese tema del falso testimonio. ¿Te has dado cuenta que Dios ha puesto 2 barreras para controlar tu lengua? Sí, tienes dientes que tú puedes cerrar. Es la primera barrera. La segunda barrera, tienes labios que también puedes apretar y cerrar. Son como puertas, como compuertas. Tú puedes cerrar tus dientes, tus labios hacia la tentación de esparcir un rumor. Dios quiere que aprendamos a controlar nuestra lengua. Vamos a ver el siguiente versículo. Estamos en el capítulo 23. Verso 2 ahora. ¿Qué nos dice la Escritura? No vayas tras las mayorías para actuar mal en un litigio. No respondas a las malas intenciones de la mayoría. No
no hables, no vayas, dice la Escritura, no vayas tras las mayorías para actuar mal. Cuando nosotros leemos este mandato, nos está hablando de no estar del lado de los muchos para hacer el mal, de la mayoría. Es una prohibición de aliarnos con la opinión de la mayoría, porque es lo más popular, lo más aceptado por todos, cuando en realidad esa opinión esté llena de corrupción y maldad. Discierne, familia, por el hecho de que hayan muchas mayorías que digan su opinión con tanta vehemencia, pero si esa opinión va en contra de la Escritura, en contra de la palabra de Dios, en contra del Espíritu Santo, que está llena de maldad, que está llena de corrupción, no sigas esos pasos, por mucho que sea que mucha gente ves que va a eso. Recuerda, la multitud le da poder a las personas. Cuando hay muchos reunidos, eso da poder. Generalmente las mayorías no tienen la razón, pero cuando se juntan, se creen que tienen el poder suficiente para oponerse, para establecerse, para imponerse. ¿Te has puesto a pensar cómo actúas tú cuando tienes la presión de tus amigos? Si tú eres un joven que está en la universidad o está en el trabajo, o si tú estás en algún tipo de reuniones en tu ministerio, si estás en algún tipo de reuniones en tu trabajo, ¿qué respondes cuando todo el grupo va a hacer algo y te dicen a ti que los acompañes? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Familia, debes estar alerta cuando estás en grupo. Tienes que estar alerta, tienes que discernir. No te debes dejar empujar por la opinión de los demás, por el hecho que te digan, vamos, vamos. Y como son muchos que están apretándote, tú fácilmente puedas seguir a la mayoría. La Escritura lo está diciendo, no lo hagas. No debemos formar un carácter débil, todo lo contrario. Forma un carácter fiel a la justicia, a la verdad. Evita la presión social. A veces sentimos presión de hacer cosas que quizás no queremos, pero somos arrastrados. Y Dios nos está instruyendo que no lo hagamos. No te dejes llevar por la presión del grupo. Joven, escucha este mandato del Señor. No te dejes llevar por la presión del grupo, cuando eso está contradiciendo rotundamente la verdad de Dios. Date cuenta cómo estás actuando cuando te juntas en grupo, ya sea de trabajo, ya sea de amistades, y empiezan a hablar de las vanidades de la vida, de las cosas que traen tropiezo. ¿Qué haces? ¿Te contagias con ellos y terminas hablando como ellos? Ten cuidado. ¿Qué decides tú cuando te sientes presionado por el grupo? Sigamos avanzando. Éxodo 23, el verso 3. Seguimos avanzando. ¿Qué más dice esta ley? Recuerda que estamos a punto de acabar esto. Dice, tampoco harás favoritismo al pobre en su pleito. Mira, aquí la Escritura nos está diciendo que no se le debía demostrar ningún tipo de parcialidad al pobre. Los pobres no debían ser favorecidos tan solo por el hecho de ser pobres, porque eso no es justicia. Dios está poniendo el carácter, está poniendo el equilibrio a las cosas. Es decir, tampoco favoreces a los ricos por ser ricos, pero tampoco favoreces a los pobres porque simplemente dices, pobrecito, es que él, pobrecito. No. Los hechos de un caso y los principios de la justicia se deben de decidir en esa disputa legal. No es por la alta o la baja condición o posición económica. No interesa la condición de la víctima para que pueda percibirse la justicia. La justicia debe de verse a través de los hechos. Eso lo está diciendo a estos hombres que van a administrar justicia. ¿Cuánto nos falta como sociedad para juzgar con imparcialidad? ¿Cuánto nos falta para no dejarnos llevar por los ojos? ¿Cuánto nos falta por crecer en eso? Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 1, el verso 17 dice, y esto va para un magistrado, para un abogado, para alguien que se está formando dentro del el órgano que va a administrar justicia. Dice, al dictar sentencia,
no hagan distinción de personas. Cuando tú en tu casa administres justicia, cuando tú quieras ser justo, dar un balance de justicia, no dice que no hagas distinción de personas, sino que se debe atender lo mismo al débil que al poderoso. No tengan miedo de nadie, porque el juicio es de Dios. Si se les presenta un caso difícil, pásenmelo a mí, está diciendo Moisés, y yo los atenderé. Este lado de las jerarquías, ¿verdad? Este lado de consultar a alguien que está por encima. Se les está instruyendo a los jueces entonces que no hagan distinción en los juicios, que no se dejen llevar por sus ojos humanos, que no se dejen llevar por las interpretaciones humanas y actuar imparcialmente, no hagan favoritismos. Y cuando hace esta distinción entre ricos y pobres, siempre está haciendo esta distinción. No hagas favoritismo por el hecho que sea rico, tampoco le hagas favoritismo por el hecho que sea pobre. Familia, va a depender mucho de tu relación con el dinero para determinar cómo miras a los ricos y cómo miras a los pobres. Porque hay quienes ven a los ricos y ¿qué dicen? Los culpan de todo. Y los ven como los adversarios, como esos desgraciados que se han enriquecido y que han hecho monopolio en nuestro país y que por eso quieren favorecer al pobre, al pueblo, y dicen, no, vamos a dañar la propiedad del rico y vamos a favorecer al pobre. Equivocación completa. Ahora está el otro lado del desbalance, que hay quienes piensan que los pobres son pobres porque quieren y que su culpa es de no salir de esa pobreza. Y uno puede decir, yo cómo he generado mi riqueza y tengo dinero, no me he quedado ahí, yo he hecho algo más, ellos también deberían de hacer, y que piensan que la plenitud de su vida está en su éxito de formar riqueza. Eso también es un completo desbalance. Ambas cosas están equivocadas. Miren lo que dice Santiago, el capítulo 2, y vamos a leer el verso 2 al 4. Vamos a ser balanceados, familia. Dice la Escritura, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Y al pobre le dicen, quédate ahí de pie y siéntate aquí a mis pies, aquí en este espacito. ¿No hacen distinción ustedes? ¿Y no vienen a ser jueces con malos criterios? ¿Te das cuenta de lo que dice la Escritura? Cómo la Escritura nos muestra desde el inicio hasta el final que no juzguemos a las personas por las apariencias. No te dejes llevar por las apariencias. Que esa no sea tu razón para que formes un prejuicio de alguien. Por lo que viste, por cómo se ve. No. Ahora bien, después de formar con todas estas leyes nuestro carácter, Dios nos está diciendo que no hagamos distinción del rico y del pobre, que no hagamos injusticias, todo eso nos está diciendo Dios. Pero ahora Dios va a ir un poco más profundo. Ya habló de todos estos temas, pero ahora va a decir, no quiero que hagas distinción del pobre y del rico, no quiero que hagas distinción en hacerle justicia, pero tampoco quiero que hagas distinción en quién es tu amigo y quién es tu enemigo. ¿Estás listo para este momento? Vamos a empezar a ver cómo Dios está mostrando a través de su palabra y le quiere decir a su pueblo sobre su actitud frente al enemigo. Quiero que te agarres bien porque esto va a doler, pero esto forma carácter. Éxodo 23, el verso 4, dice, préstale atención, subráyalo en tu Biblia. Dice, si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, el enfoque, devuélveselo. ¡Wow! Aquí no está hablando de tu vecino, del que te cae bien, de tu compadre, de tu compañero, de tu gato. No, está hablando de tu enemigo, que estás encontrando a su buey, su propiedad, que está perdido, y tú lo ves. ¿Y qué dice la ley? Devuélvelo.
Aquí, familia, podemos evidenciar que en algún punto de nuestra vida vamos a tener rivales. La Biblia los llama como enemigos. Claro que vamos a tener personas que son contrarias a nosotros. Claro que vamos a tener personas que no les vamos a gustar, por mucho que te esfuerces. Por más que te esfuerces, difícilmente vas a tener a tu lado a esa persona. Se vuelve contrario a ti. Pasa, simplemente pasa. Por eso, este mandato llama al pueblo de Dios a hacer lo bueno, a pesar de las circunstancias. Familia, escúchame. Son llamados a superar las reacciones emocionales y mostrar virtud a pesar de cómo nos sentimos con algunas personas que nos son contrarias. La palabra de Dios nos está mostrando que nuestro carácter debe estar por encima de nuestras reacciones emocionales. Familia, solo porque alguien te sea contrario, que sea tu enemigo, no implica que podamos actuar mal. Por el solo hecho que alguien no te cae bien y que esa persona es que, ay, pero Mary, tú no sabes lo que... Sí, entiendo. Pero a pesar de cómo nos sentimos, debemos aprender a hacer lo correcto. Encontraste ese buey, se lo devuelves. ¡Qué increíble! Entonces, este mandato de hacer bien a tu enemigo es como cierra el compendio de leyes. Y era muy importante. Mostraba bondad, generosidad en Israel. Los está haciendo completamente diferentes a los otros pueblos que están alrededor. Porque Dios no solo quería que ellos se amaran el uno al otro y que amen a los que los estiman, porque qué lindo es amar al que te trata bien. Dios está diciendo, no, quiero que trates bien a todos. No hagas distinción entre rico y pobre y todo eso. Pero también quiero que cuides tu carácter y tu actitud frente al enemigo. ¿Y sabes por qué nos da un mandato frente al enemigo y no con tu amigo, y no con tu compañero, no con tu colega, no con tu hermanito de la vida, no con ese tu best friends? No te da un mandato. Dios no necesita darte un mandato para que hagas bien a tu amigo. Tú lo haces de corazón. Pero era necesario dar un mandato para el enemigo, para el que te aborrece, porque eso cuesta. Familia, préstame atención. Lo que tú sientas por otros no determina el buen o el mal comportamiento que vas a tener hacia ellos. Eso está por encima de tus emociones. Y estos principios de justicia deben observarse a través de nuestros sentimientos, o sea, es por encima de ellos, quieras o no. Aquí no dice que si te encuentras de buen humor, que si ese día tu enemigo no te hizo daño, entonces encuentras su buey y se lo devuelves. No. Familia, mostrar carácter y actuar bien, aun cuando sientes desagrado por el dueño. Aun cuando sientes desagrado, aun cuando esa persona dices, pero ay, tú no sabes lo que me he hecho. Sí, pero sí, se te presenta la oportunidad de hacerle bien, le haces bien. Dios no le permite a su pueblo alimentar odio secreto. Dios dice, no voy a permitir resentimiento. Tu enemistad no cancela tu responsabilidad de hacer el bien. Repite conmigo, familia. Mi enemistad con esa persona no cancela mi responsabilidad de hacerle bien. Y sigamos viendo el versículo 5.
Esto se pone más terrible todavía. Vamos, verso 5, Éxodo 23, el verso 5 dice, y si ves caído debajo de su carga el asno del que te aborrece, no le dejes abandonado, ciertamente le ayudarás con él. O sea, si encontraste el asno de tu enemigo, no le vas a decir, oye, en la cuadra tal de la esquina, ahí está tirado tu asno, ahí te avisé, te avisé. No, no, no le está diciendo, ay, ya verás, ya. Agradece que te avisé, ¿eh? Me pude haber pasado de largo. No, no, lo viste caído, le avisaste, pero ahora regresas con él, vas, recoges la carga que se le cayó y lo ayudas. ¿Cómo? ¿Que lo ayudo? Si ves tirado su asno, sí, vas, lo ayudas. No lo dejas tirado, no le dejas a él con el problema. Dice que le muestras misericordia. Ojo, estamos hablando del enemigo, de aquel que te aborrece, aquel que te torció la cara hace un día. Mira, familia, lo que dice Proverbios capítulo 24, el verso 17. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Que no se alegre tu corazón cuando él tropieza. Familia, Dios llama a su pueblo a vivir de una manera que va más allá de sus emociones y de su propia idea de justicia. No tienes que alegrarte del sufrimiento de tu enemigo. No actúes de esa forma desproporcional, que tu corazón se contente y diga, ¿ya ves? ¿Ya ves? Qué bueno que le está pasando esto, porque te vas a parecer al mundo. Porque el mundo dice, es el karma le está haciendo pagar. Tú no eres del mundo, tú no hablas como el mundo. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 25, y vamos a leer el verso 21. Dice así, lo vas a ver en pantalla. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Encontraste a su asno, le ayudaste con la carga, levantaste todo y después le vas a decir, vamos a tomarnos un desayunito. Viste a esa persona que se le ponchó la llanta y lo ves desesperado, no tiene nada y tú, está el karma. No, no vas a decir eso, porque tú no eres del mundo, tú no tienes pensamientos del mundo, tú eres lleno de los pensamientos de Dios. Bajas, le ayudas a cambiar eso y después le dices, oye, vamos a tomarnos un desayuno. ¿Te das cuenta de cómo esta escritura debería de aplicarse a nuestras vidas? Dios da la misma instrucción de tener una actitud de misericordia a tu enemigo. Por eso es que Jesús enfrenta a las enseñanzas de los fariseos. Te he dado un montón de versículos del Antiguo Testamento para que sepas que en ninguna parte Jesús enseña que odiemos a los enemigos. Toda la palabra de Dios que hemos visto hasta este momento no enseña a aborrecerlos. Todo lo contrario, ser misericordiosos, generosos, amables, tener un buen carácter con ellos. Y por eso es que Jesús, cuando se encuentra con los fariseos, que contradicen su mandamiento, los confronta. Mira lo que dice Mateo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 5, el verso 43 al 44. Y mira lo que dice. Ustedes han oído que fue escrito, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Ahora, quiero que prestes atención a este versículo. Jesús está citando algo, por eso está entre comillas, donde dice, has oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Dónde en los escritos del Antiguo Testamento decía que se le tenía que aborrecer al enemigo? En ninguna parte. Todo lo contrario. Hemos estudiado hasta hace un momento. Esto es una añadidura de los fariseos. Porque ellos decían, si Dios dice que amemos al prójimo, entonces nos damos la libertad y amamos al prójimo, pero podemos aborrecer al que no es mi prójimo. Y es ahí que Jesús les dice a estos fariseos,
ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Por eso les dice eso. E invalidan el mandamiento de Dios. Claro, porque al enseñarles a odiar a su enemigo, estaban invalidando lo que estamos estudiando en el Éxodo, que es mandato de Dios. Y esa era una forma de invalidar el mandamiento, enseñándoles mandamientos de hombre, percepción de hombre, emocionalidad, sentimiento, sentido de justicia. ¿Cómo voy a permitir que esta persona me haga este daño? Y ese sentimiento humano de justicia. Por eso es que Jesús les dice, oíste que fue dicho. No les dice, oíste que fue escrito, porque no está escrito. Eso fue dicho por los fariseos. Y esa es la forma en que los fariseos enseñaban. Y esas eran sus interpretaciones. Pero no es enseñanza de Dios. Lo estamos estudiando. No era enseñanza de Dios. Y es aquí, en este contexto, que nosotros podemos ver que Jesús, confrontando a estos fariseos, en algún punto de la historia, ¿recuerdas la parábola del buen samaritano? Lucas, que es el médico que escribió y relata este evangelio, nos cuenta con lujo de detalles la parábola del buen samaritano. Está en Lucas, lo puedes ver el capítulo 10. No lo vamos a ver a profundidad porque no es materia de estudio, pero sí quiero contarte algo muy interesante. La historia inicia que un intérprete de la ley le pregunta a Jesús y le dice, maestro, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, recuerda, esta pregunta viene de aquel estudioso de las Escrituras, no viene de un simple campesino o de un discípulo. La pregunta viene de un intérprete de la ley y lo relata Lucas con lujo de detalle y pone cuál era su función de esta persona. Y cuando le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, tú sabes, tú eres estudioso de la ley. Tú sabes, dime qué dice la ley. Esto es interesante, míralo en Lucas, el capítulo 10. Y este intérprete de la ley le cita la ley exactamente, claro, es un erudito. Claro que se sabe el Código Civil, Penal, Tributario, entonces se sabe la ley, te puede dictar la Constitución. O sea, él conoce, por eso es que Dios apela y le dice, tú sabes lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Y él le resume la ley, la escritura, de forma detallada, minuciosa. Y ahora mira lo que dice Lucas, el capítulo 10, del verso 27 al 29. Mira que este experto de la ley no por nada es un experto de la ley. Dice, este intérprete de la ley, respondiendo dijo, este es su resumen de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este intérprete de la ley se pasa de poeta también, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando la ley, está citando las escrituras. Y Jesús le dice a este intérprete de la ley, bien has respondido. Haz esto y vivirás. O sea, que querías heredar la vida eterna, haz eso, cumple la ley, punto. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, y aquí viene el detalle, porque él, aunque leía la ley y aunque veía lo que estaba escrito, él no quería hacer todo lo que estaba escrito. Porque hay gente que lee la Biblia y solo saca lo que les gusta, pero no viven por toda la escritura. Y la palabra de Dios nos manda a que nosotros no juzguemos a la escritura con nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Es la palabra de Dios que es inspirada por Él la que nos va a redarguir, la que nos va a enseñar, la que nos va a confrontar, la que nos va a decir cómo tenemos que actuar. ¿Cuántos dicen amén? Así que este erudito le dice, para queriendo justificarse, y dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, le está diciendo, ok, la ley dice eso, que ame a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi ser, con todas mis entrañas, con todo. Y que ame a mi prójimo. Pero mi pregunta, Jesús, es, ¿quién es mi prójimo? Y es aquí cuando la historia se pone maravillosa.
Lo que este intérprete de la ley estaba buscando es que Jesús le dijera quién califica como su prójimo. Estaba buscando que se descarte de hacer el bien a quien no era su prójimo. Este erudito decía, si él me dice mi prójimo es este y este, voy y hago el bien solo a esos. Y todo lo demás no quiero saber nada. Habla con mi mano. No quiero saber nada. Y todos sabemos la parábola del buen samaritano. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién era su prójimo? Cuando empieza a contar la parábola, el prójimo era el samaritano. Y ahora, esto es un choque cultural, porque el héroe de una historia contada por un judío en un pueblo judío le está diciendo que un extranjero samaritano enemigo es el héroe. Es el héroe de la historia. Quien era enemigo de los judíos, que no podían ni verse, ni toparse, ni comer juntos. Así que escuchar que su prójimo era el samaritano, eso fue completamente ofensivo a toda la audiencia judía que estaba escuchando. ¿Quién es el prójimo de tu historia? Familia, ¿quién es el prójimo de tu historia? ¿Acaso el prójimo es tu hermana con la que te encuentras en la iglesia todos los domingos? ¿Tu grupo de discipulado? ¿Acaso tu prójimo es tu pastor, tu pastora, que es fácil de amarlos? ¿Acaso tu prójimo nada más es aquella persona con la que estás estudiando la Biblia? ¿Quién es el prójimo de tu historia? Déjame decirte esta noche algo. El que tú piensas que es tu enemigo, él es tu prójimo. Por eso, familia, préstame atención. Ten misericordia y compasión, incluso con aquellos con los que tienes conflictos. Incluso con aquellos con los que tienes conflictos. Vamos a terminar esta noche hasta aquí. No dejes que la percepción de tus sentimientos y de tus emociones corrompan tu entendimiento de la palabra. Muévete por fe, muévete en obediencia. Que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.